Muchísimas gracias a las autoridades de esta universidad tan relevante y tan importante en nuestro país en la formación de defensa y seguridad, a la UNDEF, por esta invitación. Quiero saludar especialmente la presencia del agregado de defensa de los Estados Unidos, reforzando los lazos estratégicos, históricos, y que en el último tiempo han sido revalorados realmente a un lugar muy importante. Quiero saludar con especial dedicación a nuestro ministro de Defensa y plantear lo que significa para la Argentina, para nuestro país, para nuestra institucionalidad, que nuestro ministro de Defensa sea un militar, cosa que hacía mucho que no sucedía y que realmente significa un paso institucional y de reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas. Así que, nuestro ministro Presti, felicitaciones. Por supuesto, saludar a Julio Espota como autoridad de esta universidad, y a nuestra Gendarmería Nacional, que nos acaba de tocar el himno nacional. Desde mi punto de vista, no es un congreso más, porque es un espacio donde se forma y se piensa cómo se defiende un país. En este caso el nuestro, pero también tiene una dimensión que abarca mucho más que la dimensión de la Argentina. Y en este sentido, en este rol, la Universidad de la Defensa tiene un lugar central en esta formación. Formar cuadros estratégicos, generar pensamiento en defensa, anticipar escenarios complejos. Una vez en estas discusiones que muchas veces uno tiene, habiendo estado yo en seguridad, cerca de defensa pero nunca en defensa, le pregunté a un general qué sentido le veía a las Fuerzas Armadas. Se lo pregunté pensando todo lo que ha sucedido en la Argentina alrededor del rol y la discusión alrededor del rol de las Fuerzas Armadas. Entonces me contestó algo que nunca había pensado. Uno siempre trata de buscar roles ajenos a la tarea. ¿Qué hacen en defensa civil? ¿Qué hacen en la ayuda social o en la construcción de un puente? ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hacen? Y me contestó algo que me pareció realmente relevante. Dice, nos preparamos para la guerra. Entonces uno piensa, nos preparamos para la guerra. ¿Y qué significa prepararse para la guerra? Cuando de golpe se cree que el escenario es siempre de paz. Y en realidad no es así. No es así. Alcanza solamente con mirar el mundo que estamos viviendo en estos días, en este momento, para darse cuenta la cantidad de focos existentes y que uno piensa, bueno, ¿esos focos tienen que ver con la Argentina? Bueno, quizás muchos de los países que hoy están en guerra o que sufren una situación de guerra no pensaron que podían llegar a estar en esa situación. Otros que se prepararon, que pensaron en este escenario como el escenario necesario de un país y de su país, hoy muestran su preparación para este momento en el que pasan de un estado de paz o un estado de incertidumbre a un estado de guerra. Por eso, en primer lugar, es muy importante esta colaboración, porque sería muy ingenuo pensar que hoy la defensa se construye en un solo territorio. Nosotros hoy tenemos un territorio que va mucho más allá del territorio argentino, aunque sin duda que respetamos la importancia de la defensa de nuestra soberanía. Y esta planificación permanente, este aprendizaje de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, esta capacidad de generar escenarios y de pensar en esos escenarios, de imaginar qué cosas pueden suceder, qué tipo de instrumentos, qué tipo de tecnología, qué tipo de novedades puede haber en una guerra, es lo que prepara para cuidar a la población
y para salvar la soberanía y la infraestructura fundamental de nuestro país. Por eso los países que invierten en defensa, y sobre todo un país como el nuestro, con un tamaño muy importante, con una población pequeña en relación a lo que es nuestro territorio, con una situación que existió un conflicto, más de un conflicto bélico, por lo menos un conflicto bélico y la posibilidad casi de un segundo conflicto bélico, que ya con Chile hemos arreglado todas nuestras fronteras y todos nuestros problemas hace muchos años, y eso es muy bueno para la Argentina. Entonces, esta preparación implica esta situación, prepararnos para ese escenario que puede suceder quizás hasta de un día para otro. Durante muchos años, la Argentina tuvo una mirada fragmentada. Defensa por un lado, seguridad por el otro, y este modelo de defensa y seguridad fracasó. Hoy las amenazas que tenemos, y lo estamos viendo hoy en la situación que sucede en Medio Oriente, pero que también impactó en la Argentina, nos damos cuenta de la importancia de generar una hipótesis de trabajo en común respecto a esta integración de las amenazas que son dinámicas y son globales. Entre los puntos que leí ayer que el presidente Trump había planteado a Irán, planteó un tema que uno podría decir es un tema específico de la defensa, y podría decir este es un tema específico de la seguridad. Planteó la necesidad de tener libre el estrecho de Hormuz, y a la vez planteó que Irán no podía tener organizaciones terroristas como tercerización de su violencia. Estaba hablando de Hezbollah, estaba hablando de Hamas, estaba hablando de organizaciones que están aquí en nuestro continente, en el sur de nuestro continente, que están en la triple frontera, que están en Iquique, que están en Bolivia, que están en distintos lugares que atacan la posibilidad de nuestra soberanía. Y esas redes existentes de lavado de activos, esas redes tienen que ser trabajadas en común entre la seguridad y la defensa. ¿Por qué? Porque hoy la forma de financiamiento de aquellos ejércitos o de aquellos complejos de países que tienen este tipo de organizaciones terroristas asociadas a sus modelos de trabajo, o de ataque, diría más que de trabajo, trabajan con el narcotráfico, son terroristas o con terroristas, no tienen la forma tradicional de un ejército que no utiliza las reglas internacionales de la defensa. Los tratados internacionales del tratamiento de los prisioneros, de cómo aunque ya hoy la guerra, física sea cada vez más lejanas. El ciberdelito, el cibercrimen, el ciberataque y la utilización muchas veces de personas, que uno puede decir trata de personas, pero también de, como lo vemos hoy en la guerra de Ucrania, de mercenarios que van a la guerra a ayudar, pero fundamentalmente van con un sentido que uno no sabe si son mercenarios, si pueden ser espías, si hay que hacer inteligencia, qué son las cosas que hay que hacer en un caso así. Por eso es importante entender que estas organizaciones operan en distintos países a la vez, que manejan un financiamiento global y que utilizan tecnologías y redes digitales, y que nuestra defensa y nuestra seguridad no puede estar atrás en la tecnología que utilizan estas organizaciones. Esto siempre es una tensión con la democracia. Cada vez que sale algo que decimos, bueno, vamos a tener una mejor capacidad de defensa en la Argentina, vamos a tener una mejor capacidad tecnológica, y dicen, no, nos van a espiar. No, pero lo que nos
espían, los que entran a nuestras redes, son exactamente estas organizaciones. Entonces, es la necesidad de construir este precepto, este principio fundamental, que nosotros lo que estamos haciendo es defendiendo nuestra población, nuestros pueblos, de estos ataques que puedan generar estas organizaciones. Hemos visto casos extremos, ¿no? Casos de envenenamiento, casos de personas muertas a miles de kilómetros de su país. Por eso nosotros creemos en la integración. Por supuesto que cada una de las fuerzas, digamos, no es lo mismo la seguridad de todos los días, pero sí la estrategia sobre las amenazas que tenemos. Eso tiene que ser un trabajo conducido, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, pero con participación también de las fuerzas con estado policial. Por eso, este es el primer punto, una integración de objetivos respecto a cómo se integra el enemigo, para utilizar la palabra exacta que hay que utilizar. En segundo lugar, la cooperación internacional, que Argentina puede hacer muchas cosas, pero necesita esta cooperación. ¿Quiénes están? ¿Dónde están? ¿Qué información tienen? Que esa información se basa en la confianza. Por eso para nosotros es clave hoy la presencia del agregado de defensa de Estados Unidos, porque esto ya no es una opción, la cooperación internacional. El aislacionismo no lleva a ningún lado. Por eso es necesaria esta estrategia común. Intercambio de inteligencia, capacitación conjunta, coordinación operativa. Son 3 temas fundamentales para poder trabajar. Por eso nosotros queremos integrarnos al mundo con todos aquellos que piensan un mundo occidental, un mundo en democracia, un mundo con reglas claras, no un mundo donde vale todo, donde ataca el terrorismo en un estadio de fútbol o ataca el terrorismo en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Que son quizás uno de los temas más difíciles de plantearse en relación a cómo pensar esos momentos. Cuando uno tiene una amenaza como la que tenemos en este momento en el mundo, ¿cómo piensa? Uno puede pensar cómo proteger una infraestructura crítica, cómo proteger un aeropuerto. Ahora tiene que pensar fuertemente qué pasa con todos aquellos que puedan ser agentes dormidos o agentes latentes de un enemigo que ya está en nuestra frontera o adentro de nuestro territorio. Y eso significa utilizar inteligencia, palabra que en la Argentina parece una palabra prohibida. Ahora después, cuando suceden las cosas, nos dicen cómo no se investigó lo que estaba pasando, porque no tenemos la confianza que tenemos que tener para hacer la inteligencia que necesita nuestro país. Y la tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de proteger a todos nuestros ciudadanos y a todos los que viven en la Argentina. Nosotros venimos de un panorama complejo, desvalorización total de nuestras Fuerzas Armadas, desvalorización de nuestras fuerzas de seguridad, un cuestionamiento sistemático, casi un impedimento de poder ser parte del sistema institucional y de la democracia. Esto debilitó claramente la autoridad de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que nuestro gobierno tiene la total y absoluta decisión de cambiar, de dar vuelta, pero definitivamente estas páginas de la historia. Se anunció que el 10% del dinero de las privatizaciones de la Argentina van a ir al reequipamiento militar, y eso me parece que demuestra claramente que esto es una prioridad en un país donde todos sabemos que tenemos los cinturones ajustados porque tuvimos que cambiar la filosofía del gaste todo, a la filosofía de cuidamos el dinero, tenemos superávit y generamos un norte. La Argentina tenía una vez un norte, después nos íbamos para el sur, después nos íbamos para el este, y así íbamos cambiando todos los días las políticas y las estrategias. Por eso
Nosotros estamos contentos, muy contentos con esta posibilidad, de este compromiso con la patria que tienen nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas de seguridad, y con esto estamos convencidos que va a haber una recuperación de la autoridad, el respeto y del orgullo por nuestras fuerzas. Estos ejemplos los tenemos en un sinfín de operativos, tanto las fuerzas de seguridad, por ejemplo en Rosario, donde se cambió total y absolutamente la realidad de una realidad tomada por el narcotráfico a una realidad donde las personas han vuelto a recuperar su vida, su ciudad, gracias al trabajo que han realizado las fuerzas de seguridad, y también una realidad en relación a las Fuerzas Armadas que hoy vuelven a tener un reconocimiento muy fuerte en la sociedad argentina. Así que sin duda que ahora es cuestión de tener los elementos necesarios, la utilización para poder tener análisis predictivos, la utilización de las últimas tecnologías, la utilización de todos los mecanismos necesarios como son las unidades de inteligencia, tanto tradicionales como de inteligencia artificial, una mirada puesta en las amenazas y las posibilidades que tiene la Argentina de combatirlas con seriedad. Y hoy podemos decir que la Argentina es un país que está protegido. Por supuesto que necesitamos muchísimo más para decir estamos realmente protegidos, pero estamos avanzando en esa dirección. Por eso yo creo que la defensa, señor rector, señor ministro, señor encargado de negocios de defensa de los Estados Unidos, a todo el equipo, nosotros estamos seguros que la defensa no es un tema técnico solamente. Sí lo es para aquellos que piensan en esto. Es una decisión política de defender nuestra soberanía, la estabilidad de las instituciones y la capacidad de desarrollo de un país. Por eso este Congreso para nosotros es una gran oportunidad para pensar, para coordinar, para anticipar, para construir una Argentina más preparada, más segura, más integrada al mundo. Lo felicito por este momento de encuentro y espero que sirva para los 48 millones de argentinos que ponen en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad y en todos ustedes una gran responsabilidad, la responsabilidad de cuidarlos hasta dar la vida. Muchísimas gracias.